Vamos a la palabra del Señor. En esta mañana quiero tocar un punto, un tema, titulado Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, el apóstol, está en prisión. En 4 capítulos, él escribe el más completo tratado acerca del gozo cristiano. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la carta a los filipenses. Esta carta es una carta con la intención de agradecer a los filipenses por la ayuda que le hicieron llegar. Pero aprovechando obviamente la ocasión, el apóstol Pablo aborda otros temas y hace algunas confesiones. Era de costumbre del apóstol Pablo escribir con testimonios personales y sensaciones propias, pero estas confesiones no solo sirven para conocer más y más y más el perfil del apóstol Pablo. Lo que recibió y experimentó el apóstol Pablo en Cristo, él lo expresa en estas cartas. El apóstol Pablo no se reserva nada. El apóstol Pablo no se reserva nada. Ni siquiera él se reserva nada para él solamente. Ya que él debe ser, ya que la experiencia que él tiene con Cristo, él la va a expresar y es la normativa, la lógica y lo natural que todo cristiano debe de experimentar. Esta preciosa y conocida expresión del apóstol Pablo que acabamos de nosotros leer, que para él el vivir es Cristo, ha sido siempre el objeto de mucho estudio por los muchos tiempos, por los cristianos, los que estudian la palabra de Dios. El vivir, porque para mí el vivir es Cristo. Al decir esto, el apóstol Pablo hace una confesión no solo de lo que él cree sobre el vivir es Cristo, sino también de cómo siente y experimenta la realidad de la salvación. Él vuelve y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo es una forma sincera de explicar algo extraordinario. O sea, la vida de Pablo fue Cristo. La vida del apóstol Pablo fue Cristo. Y acá podemos hacer preguntas. Y preguntas para nuestra reflexión. ¿Tu vida es Cristo? ¿Lo que vives ahora en la carne lo vives en la fe del Hijo de Dios? ¿Has matado al viejo hombre que está viciado a hacer su propia voluntad? Porque para mí el vivir es Cristo, es una vida de que ya no vivo yo. Es una vida de que Cristo vive su vida en mí. Por eso
es que esa expresión o esa confesión que está haciendo el apóstol Pablo no solo es creer. Yo creo. No, él lo experimentó en su vida. Hasta lo más profundo de su ser. Estas palabras tienen peso. El vivir es Cristo. Esas palabras tienen peso porque él experimentó tantas cosas y se gozó en Cristo por tantas cosas que le pasaron al apóstol Pablo. Y no solamente al apóstol Pablo, sino a todos los apóstoles. Y no solamente a los apóstoles, sino los cristianos del primer siglo, segundo siglo y los cristianos del tiempo antiguo. Esos se gozaron en Cristo en medio de persecuciones, en medio de aflicciones. Ahora bien, aunque el orden ideal para una buena interpretación sería leer todo el pasaje en su contexto inmediato, para caer acá, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también yo creo que podemos sacar mucho provecho, bastante provecho, si damos una mirada panorámica al libro de los Gálatas. Y acá nosotros vamos a punto, a ver por qué el apóstol Pablo, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y en primer lugar, Cristo es el ejemplo o fue el ejemplo del apóstol Pablo. En primer lugar, ese es el primer punto que nosotros vamos a tratar. Cristo es el ejemplo del apóstol Pablo. Jesús vivió una vida intachable y agradó al Padre en sus acciones, palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Pero uno de los grandes modelos o grandes ejemplos que mostró el Señor Jesucristo fue la humildad. La humildad. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15, dice así. Una vez que el Señor Jesucristo le lava y le limpia los pies a sus discípulos, dice el 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, para mí el vivir es Cristo, y el apóstol Pablo obviamente supo el ejemplo de su Señor. El Señor Jesucristo dijo, yo siendo el Señor y el Maestro, les he dado a ustedes ejemplo en todo. No he dejado lagunas, no he dejado vacíos. Yo les he dado ejemplo en todo, incluyendo la humildad. Entonces vea que no es solamente decir yo creo en Cristo,
para decir que para mí el vivir es Él. Entonces, si mi vivir es Cristo, mi actitud tiene que ser como la de mi Maestro. Mi actitud tiene que ser como la de nuestro Señor. Él no escatimó el limpiarle y lavarle los pies a sus discípulos. El Señor y Maestro. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, específicamente hasta el 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando decía: para mí el vivir es Cristo. O sea, yo quiero ser como mi Señor. Y mi Señor fue obediente hasta la muerte. Fue muy obediente hasta la muerte. Sus acciones eran impecables. Sus palabras eran respaldadas con esas acciones. No solamente eran palabras y palabras y palabras. Cualquiera habla bonito, ¿sí o no? Pero las palabras de mi Maestro, que es Cristo, iban respaldadas con acciones. El apóstol Pablo decía: oh, para mí el vivir es Cristo. Quiero ser como mi Maestro. No solamente escribir hermoso, no solamente pensar de manera agradable, no solamente dar una buena enseñanza, sino que dar mi vida y mis hechos, con mis hechos, que vayan respaldadas con esas enseñanzas, así como mi Maestro. ¿Por qué la vida del apóstol Pablo era Cristo? Porque Cristo fue el mayor tesoro del apóstol Pablo. Ese es el segundo punto. Cristo es el mayor tesoro, o fue el mayor tesoro del apóstol Pablo. La pregunta es la siguiente y es obvia, para que usted responda en su corazón. ¿Es Cristo tu mayor tesoro? Responde en tu corazón. Responde en tu vida personal. ¿Es Cristo realmente mi mayor tesoro? Y si decimos en lo más profundo de nuestro ser, o pensamos, amén, sí. Demostremos entonces eso con nuestros hechos. No solamente con palabras. Porque hay un pensamiento por allí que dice: las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad que sí? Pero las acciones tienen peso. Las acciones tienen peso. En un momento de esta carta de los Gálatas, Pablo confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más él valoraba era sus herencias judías, eran sus logros y su celo por la ley. Pero al ser salvado, encontró que Cristo es el mayor tesoro en su vida. Y se da cuenta
que todo pierde valor en vista del incomparable valor de conocer cada día más y más al Señor Jesucristo. Con nosotros, pues, estaba una hermana que hoy está en la presencia de Dios. Pero ella, cuando conoció a Cristo, se encontró con Cristo, ella dijo: todos mis diplomas, todos mis éxitos, cursos que he hecho, que se lo coman las polillas. Desde los 15 años ejerció la política. Hasta los 72 años. Y cuando ella conoce a Cristo, la política para ella fue basura. Conoció a Cristo. Y Cristo en su vida fue lo mejor. El apóstol Pablo, pues judío, los logros, el celo por la ley. Hubo un tiempo donde él estaba así, tan celoso que mató hasta cristianos, ¿verdad que sí? Porque en su mente él pensaba que los cristianos eran unos herejes, blasfemos. Y por celo él comenzó a perseguir a los cristianos. Pero cuando se encuentra con Cristo, tiene ese encontronazo con el Señor. El apóstol Pablo, él dice lo siguiente en el capítulo 3, versículos 7 al 8 de Filipenses: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces vean lo que significa para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Eso quiere decir que Cristo es mi mayor tesoro en mi vida. Mi mayor tesoro en mi vida, lo que yo tengo que cuidar, lo que yo tengo que apreciar, lo que tengo que yo abrazar a Cristo cada día. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, aquí vemos este ejemplo de Moisés, hijo adoptivo de la hija del faraón. ¿Qué le faltaba a Moisés? Nada. En material, nada, no le faltaba nada. Pero escogiendo Moisés lo mejor. Escogió Moisés lo mejor. El ser maltratado con el pueblo de Dios. El ser vituperado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales de esta vida. Es mejor tener a Cristo en nuestro ser, en nuestra vida.
que tener cualquier bien material. Ojo, no estoy diciendo que tener sea pecado y sea malo. No estoy diciendo eso. Pero podemos ver en la sociedad a personas con todos los lujos, bienes y riquezas, y no tienen a Cristo en su ser. ¿Cómo viven? Viven en miseria. Una miseria espiritual. Pero existe el caso de personas que tienen lo necesario para vivir. Y tienen a Cristo en su ser. Y es como que si lo tuviese todo. La mayor riqueza viene de Cristo. Amén. Riqueza espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, él está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Un tercer punto que podemos tocar en cuanto a por qué el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo, es que Cristo es la meta. Cristo es la meta. El apóstol Pablo había evaluado el valor de las cosas y vio que Cristo es infinitamente superior a cualquier otra cosa. Al apóstol le gustaba mucho el deporte y él iba a ver las Olimpiadas del momento allá en el Coliseo. Y él observaba que los deportistas se esmeraban mucho por ganarse una corona que con el tiempo se podría. Y entonces él ve y, ok, vamos a hacer acá una analogía para lo que nos beneficia a nosotros, los que queremos seguir al Señor Jesucristo y trazarnos esta meta. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, yo se los voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice, los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. El deportista se esmera mucho. Es más, su tesoro en el corazón es el deporte. Y se esmera, da el todo por el todo. Por la causa del deporte. Para ganarse un premio que no dura para siempre. Que no dura para siempre, perece. Conozco personalmente a un deportista, nato, que ganó medallas, oro, plata y bronce. Panamericanos, levantador de pesa y pues un talento, una fuerza tenía. Cuando llegó el momento aquí de escasez, vendió todas las medallas. Todas las medallas las vendió. Lo que le quedó fue el recuerdo. Lo que quedó fue el recuerdo, más nada. Es cristiano ese hombre. Y él dice, Cristo es mejor que esas medallas que vendí. Bueno, gloria a Dios. Nosotros como cristianos, en cambio, nos ejercitamos y lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro tesoro. Todo esto, hermanos,
tengámoslo siempre presente en nuestra mente, en nuestros corazones. El apóstol Pablo, él decía, Cristo es mi justicia. ¿Por qué decía que para él el vivir es Cristo? Bueno, porque Cristo es su justicia, fue su justicia. Y así como lo fue para Pablo, lo es para ti, tu justicia, Jesucristo. Pablo enseñó, predicó, defendió que la salvación es solo un regalo de la gracia de Dios. Las buenas obras no justifican a nadie. Reconoció que la justificación solo se obtiene en virtud de Cristo. Amén. Si Cristo me justificó delante de Dios, hermano, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de vivir una vida agradable, una vida en suma sujeción a Cristo, en una vida en obediencia a Cristo, ser agradecidos con el Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 9, versión Dios habla hoy, dice así: y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, Él pregunta: ¿dónde pues está tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios. Nosotros estábamos perdidos en pecados, a un rumbo donde su fin era la muerte, o es la muerte. Ese era nuestro andar. Como ovejas sin pastor, andábamos perdidos, descarriados. Y el Señor Jesucristo, su infinita misericordia, nos alcanzó, nos salvó, nos sacó de ese camino que llevaba a la perdición. Y Él es nuestra justicia. ¿Cómo no estar agradecido con ese Señor? ¿Cómo no estar agradecido con Dios, con el Señor Jesucristo? Y entregar nuestra vida por completo a Él. Por completo. Y decir, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Un punto más es que
Cristo es el gozo del apóstol Pablo. O Cristo fue el gozo del apóstol Pablo. Así como Cristo fue el gozo de los demás apóstoles. Así como Cristo fue el gozo de los demás cristianos de las eras pasadas. O de los siglos pasados. Fue el gozo. Cristo. Hermano, nuestro gozo no se basa en una música. Nuestro gozo no se basa solamente en los momentos buenos. Nosotros tenemos un gozo que no se acaba y ese gozo es Cristo. Haya o no haya música. Haya o no haya nada. Ese es nuestro gozo, el Señor Jesucristo. Y eso fluía en el apóstol Pablo. El gozo del Señor fue la fortaleza de Pablo. El gozo del Señor fue la fortaleza de los demás apóstoles. El gozo del Señor fue la fortaleza de los demás cristianos. El gozo del Señor tiene que ser la fortaleza de los cristianos. Vivimos un tiempo donde el gozo se ha mal comunicado. Es más, se ha dado un gozo o se le está dando un gozo a los que se dicen ser cristianos, un gozo ficticio. Porque cuando vienen las persecuciones o cuando viene algo simple, ahí mismo se comienza a decir tantas cosas que no se deberían de decir. Oye, de acuerdo al autor de Hebreos, no lo vaya a buscar, pero cuando se dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, y entonces al final allá, casi terminando por la fe, dice, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, corramos entonces nosotros también, ¿no? Y esa gran nube de testigos es refiriéndose a quién, a los que se venían mencionando por la fe, por la fe, por la fe. Tenemos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, de personas que en medio de persecuciones, en medio de problemas y peligros, pero por confiar en Dios, se sentían gozosos. Mas los apóstoles le dijeron, cállense la boca y dejen de estar predicando en nombre de ese hombre. Y una paliza le dieron, era una paliza. Y ellos ni se callaron, sino que salieron de allí como gozosos. Y dijeron, estamos tan contentos porque qué privilegio es saber que estamos siendo participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es la fuente de gozo y satisfacción del apóstol Pablo. Se está viendo que es muy fácil decir, para mí el vivir es Cristo. Cualquiera lo dice. Cualquiera lo puede decir, pero en lo más profundo de nuestro ser, esto es para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Nos gozamos nosotros. Nos gozamos nosotros. ¿Te gozas cuando te comes una arepa solamente sin nada? No, eso tiene que tener mantequilla porque la princesa de Dios tiene que... La princesa de Dios tiene que comer grasa. No, el siervo de Dios tiene que tener un manjar. Eso es lo que se está predicando ahorita. Un gozo ficticio. El apóstol Pablo
Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo, al mandarle a los filipenses que se regocijen en el Señor, él estaba exigiendo algo que él mismo estaba experimentando. O sea, yo me estoy regocijando en el Señor. Yo me estoy regocijando en el Señor. ¿Y ustedes? Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Pero cuando él dice otra vez digo, está acá en énfasis, regocíjense en el Señor. Es interesante, muy interesante, que la carta a los filipenses se le conozca como la carta del gozo. Esta carta se conoce así, como la carta del gozo. Ahora, esta carta fue escrita en una prisión. Pensemos, las prisiones de antes no son como las de ahorita. Las prisiones de ahorita tienen televisor por cable, están los presos allí con todos los lujos y muchos detalles hermosísimos, tienen hasta teléfono. Así son las prisiones de ahorita. Dígame entonces, los de alto rango en el ambiente del malandraje. Estoy hablando de los pranes. Tienen todos los privilegios. Prefieren estar allá adentro que afuera. ¿Eh? Pablo estuvo preso por la causa de Cristo. Pero dígame qué preso. Ese ni el sol veía. ¿Ok? Preso hasta lo más profundo allá, por allá, la escoria del mundo, para allá, afuera. Y él escribe con gozo esta carta. Con gozo esta carta. Hermanos, estamos en pañales. ¿Sí o no? Estamos en pañales. Nos quitamos el sombrero. ¿Ante quién? Ante los primeros cristianos. Ante los primeros cristianos nos quitamos el sombrero. Porque esos sí padecieron por la causa de Cristo. Nosotros, para reflexionar, hermano. No vamos a decir, aquí sí podemos, va. No, momento. Para reflexionar. ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? Amén. ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? Vivir y decir, para mí el vivir es Cristo. Vea esto. Decir para mí el vivir es Cristo, es decir, no me importa quién esté mandando en este país. No me importa quién esté mandando en este país. Porque mi Señor es Cristo. Eso es. Eso es. Para mí el vivir es Cristo. Como los cristianos allá. ¿Ustedes dicen que César es el Señor? No. César no es el Señor. El Señor es Cristo. Y yo vivo por Cristo. ¿Ve? Y decir así era... tenía un costo. Y el costo era la vida. ¿Ve?
Una pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre, estoy hablando del apóstol Pablo, hombre común y corriente, igual que usted, igual que yo, ¿ok? Un hombre común y corriente, igual que usted, igual que yo, ¿cómo es posible que pueda experimentar tanto gozo estando él preso? ¿Cómo él podía experimentar eso? O sea, ¿qué? Preso. Y escribir con gozo esta carta. Y que esta carta sea conocida como la carta del gozo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, para la mente natural es algo imposible, ¿sí o no? Pero para los que están en Cristo y han nacido de nuevo, saben del gozo el cual yo estoy hablando. La única manera de explicar esto, ese gozo, es afirmando que la fuente del gozo del apóstol Pablo era única y exclusivamente de su Señor y Salvador Jesucristo. Y así ve, de conocer a Cristo. De conocer a Cristo personalmente, así conocerlo. Nosotros podemos conocer a Cristo, hermano. Aquí está. Aquí está nuestro Señor. Aquí está el carácter de Dios. Aquí están los atributos de Dios. Aquí está Dios, su palabra. Mientras más usted y yo conozcamos a nuestro Señor, más gozo vamos a tener en medio de cualquier aflicción. Mientras más nosotros conozcamos al Señor. Se me hace que vivimos en una era donde se alaba al Señor, pero no lo conocen. Yo creo que es así. ¿Por qué? Porque si viene por lo más mínimo una cortadita acá en el pie, ya están chillando. Hay que conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Para poder decir, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿cómo es posible este gozo? Bueno, porque el de tener a Cristo en su ser era el mayor tesoro de su corazón. El mayor tesoro de su corazón. O sea, conocer a Cristo cada día. Y cada vez que lo vamos conociendo, lo guardamos como el mayor tesoro en nuestras vidas. Y en último lugar, para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo, pues, Cristo es el poder del apóstol. Y cuando menciono poder, no estoy hablando de algo fantasioso. ¿Ok? No estoy hablando de un poder allí sobrenatural, como muchos piensan hoy en día. Lo sobrenatural. O si hablamos de algo sobrenatural, es sobrenatural recibir paliza y estar contentos. Eso sí es sobrenatural, ¿sí o no? Y eso es más sobrenatural que caiga un rayo del cielo. ¿Ah? Que estemos contentos pasando hambre. Eso es algo sobrenatural, ¿sí o no? Así a mí sí me gusta lo sobrenatural. Comer, pero no en abundancia, pero estar contento. Eso es sobrenatural. Eso es mejor. Caminar ciertas distancias con alegría. Eso es sobrenatural. Ese es sobrenatural, me gusta. No, pero las personas quieren es que cuando lo sobrenatural es esto, cuando yo abra la cuenta de mi banco consiga allí tanto wow sobrenatural, así cualquiera.
¿Sí o no? Pacta con Dios para que tú veas el poder sobrenatural. Eso sobrenatural, eso sobrenatural, aquello, eso es absurdo. Pero lo primero que le estoy diciendo es lo mejor. ¿Verdad? Cristo es el poder del apóstol Pablo. Así como Cristo es el poder suyo, la fuente de nuestro poder para soportar cualquier problema es Cristo. El apóstol Pablo comprendió eso. Él lo comprendió. Que en Cristo tenemos abundante gracia. En Cristo, la gracia de Él es el poder que transforma a la persona, capacita y fortalece a la persona. ¿La fortalece para qué? Para servir a Dios, para obedecer a Dios y glorificarle en cualquier sea la circunstancia. Vea, hay un versículo que es muy famoso, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es Filipenses 4:13. Oye, pero vamos a ver, ¿por qué Pablo dijo eso? Que todo él lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿En qué circunstancia él estaba? Versículo 10 de Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy saciado. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Vea las circunstancias en las cuales estaba el apóstol Pablo. Después le añade y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo es hambre, ese todo es escasez, ese todo es abundancia, ese todo es cualquiera que sea mi situación en la cual yo esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, para resumir todo lo que hemos hablado aquí, en Filipenses nosotros encontramos el testimonio de todo lo que Jesucristo es para un cristiano. Cristo es el ejemplo que tenemos que imitar. Él es el tesoro de nuestros corazones, la meta a seguir, la única justicia que nos hace acercar delante de Dios. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el gozo de nuestro ser. Cristo es el poder que nos capacita para glorificarle cada día, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Así como Cristo lo fue todo para Pablo, así como Cristo lo fue todo para los otros apóstoles, así como Cristo lo fue para los cristianos de los siglos pasados, así Cristo tiene que ser también en nuestras vidas. Fortalezcámonos cada día más y más y más en el Señor Jesucristo. Conozcamos cada día más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asegurémonos de eso, de conocer a Cristo cada día en nuestras vidas. Para que nosotros confiadamente digamos,
Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, la mejor ganancia que pueda yo obtener en mi vida. Bendito Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Dios. Por siempre y para siempre, Dios amado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella, tu palabra, Dios, es viva y eficaz, Dios. Y penetra nuestro ser, Dios. Tu palabra es una lámpara a nuestra vida, Dios, que alumbra nuestro camino, Dios. Este mundo está lleno de tinieblas y presenta, pues, placeres engañosos. Padre mío, pero qué gran privilegio es conocerte cada día más y más a ti, Señor. Ayuda a tu congregación, Dios. Ayuda a tu pueblo, Dios. Es tu pueblo, mi Dios. No es mío. Son tuyos, Señor. Guárdalos, Señor. Siempre en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Dios. Que sea usted siempre la fuente de nuestro gozo. Que sea siempre usted la fuente, Señor, de nuestra justicia. Que sea siempre usted la fuente de todo, Dios amado. Y que nosotros, pues, confiadamente podamos decir: Cristo, todo lo puedo, porque usted nos fortalece, Dios. Y que usted es nuestro vivir, nuestro andar, Dios. En el nombre de Jesucristo, guárdanos. No solamente esta congregación, Dios, sino a todos mis hermanos a nivel mundial, Dios amado. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga. Amén.